Bueno, continuando con las patologías vasculares, vamos a hablar de enfermedad carotidia. Los factores de riesgo para esta enfermedad es que sean raza hispana, hombres, fumadores, que sean hipertensos, diabéticos, que tengan insuficiencia renal crónica, dislipidemia, proteína C reactiva, estados de hipercoagulabilidad y hiperhomocistinemia. Estas son unas imágenes que quería traerles, que son unas imágenes del TASC, de enfermedad carotidia, donde se evidencian los factores de riesgo, pero en esta imagen la importancia que tiene es ver que estas patologías no se presentan de forma aislada, sino siempre que tengamos pacientes o bien con enfermedad carotidia o bien con enfermedad coronaria o con enfermedad arterial periférica, debemos sospechar que deben tener otras lesiones en otras partes del organismo, es decir, no es una enfermedad aislada. La fisiopatología de la enfermedad carotidia es muy similar a la fisiopatología de la enfermedad coronaria, en la cual existe una lesión precoz que se forma una estilla grasa que produce un daño endotelial y va a hacer que migren lipoproteínas de baja densidad al endotelio, lo que va a producir oxidación de las células endoteliales y adición de monocitos que se van a convertir en macrófagos activados. Esta célula con un gran contenido lipídico es lo que conocemos como el foam cell. Una vez existe esta disfunción endotelial, hay un aumento de la permeabilidad vascular, pérdida de propiedades coagulantes, migran células musculares lisas formando lesión arteriosclerótica intermedia, se liberan sustancias inflamatorias, se forman trombos por agregación plaquetaria y hay aparición de focos de necrosis en la placa con gran potencial embólico. Esta es una imagen ya de la enfermedad de la anatomía carotidia, donde en la A podemos observar cómo es el flujo, que es un flujo que no es totalmente laminar, sino es un flujo que es turbulento al existir la bifurcación, y la B, que es cuando ya empieza a existir una placa ateromatosa en la bifurcación, la C, cuando ya hay un núcleo central necrótico con una capa fibrosa alrededor, y la D y la E, que es cuando ya existe una disrupción de las capas fibrosas con la subsecuente salida de material lipídico y necrótico hacia la luz. El riesgo que tiene la enfermedad carotidia es que haga una enfermedad cerebrovascular. Del 15 al 20% de los ACV isquémicos son originados por enfermedad carotidia. A mayor estenosis hay mayor riesgo de tener un SB. Si tenemos una reducción del 80%, el riesgo es del 19%, una reducción del 80 al 90% vamos a tener un riesgo del 28% y una reducción del 99 o del 90 al 99% el riesgo puede ser hasta el 33%. Obviamente el riesgo de enfermedad cerebrovascular aumenta si existe enfermedad carotidia contralateral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver que los pacientes pueden presentar AIT, que se refiere y ya está definido mundialmente como aquella sintomatología neurológica que es transitoria y que tiene una duración menor a 24 horas con recuperación casi total de la parte neurológica, diferente a la ACV, que son manifestaciones que duran más de 24 horas y que dejan alguna secuela. Podemos tener trastornos motores como parálisis, paresia de uno o ambos miembros del mismo lado, frecuentemente participa la cara. Trastornos sensitivos, bien sea hipoestesia, parestesia en forma de entumecimiento o hormigueo de uno o ambos miembros del mismo lado. Trastornos del lenguaje, disartra, disfasia, afasia, trastornos del cálculo y trastornos visuales como la amaurosis fugaz, ambliopía unilateral y la hemianopsia. Importante en la amaurosis fugaz, que es un síntoma muy frecuente y se puede detectar y sospechar cuando se hace el examen físico en estos pacientes, se ven los cuerpos de Hollenburst, que son placas que se evidencian al examen físico y que miran el embolismo de la arteria retiniana. En cuanto al diagnóstico, el TACS ha definido que uno debe realizar dúplex carotidio cuando tenemos un paciente asintomático con soplo cervical. También se debe realizar en seguimiento de estenosis previamente documentadas cuando son asintomáticos y tienen una estenosis mayor al 20%, en valoración vascular en pacientes con múltiples factores de riesgo para aterosclerosis, en pacientes que presenten amaurosis fugaz o en pacientes con síntomas neurológicos focales que correspondan al territorio de las arterias carotidias, bien sea con AIT o SB, y también se realiza en pacientes en los cuales se les hace seguimiento posterior a una revascularización. Este es un dúplex en el cual en el dúplex se mide la velocidad de los flujos, en el de la izquierda es un dúplex normal carotidio y en el de la derecha pues se observa que tiene el flujo disminuido y no se evidencia adecuado flujo arterial. Según el dúplex se puede evaluar el criterio para determinar el grado de estenosis. Eso se saca según la velocidad de flujo pico sistólico
el flujo picodiastólico y el ensanchamiento espectral. Según eso se da un riesgo para determinar el grado de estenosis que tenga el paciente. Otras ayudas diagnósticas que podemos tener es el angiotac, el cual es muy bueno porque hace reconstrucción y mira el grado de estenosis, mira la localización y la longitud del grado de la estenosis. La angioresonancia, que se deja para pacientes en los cuales no se puede realizar cualquiera de los estudios previos. O la angiografía, la convencional o la por sustracción digital, que también es una muy buena opción para mirar la localización y el grado de estenosis que se tenga. En cuanto al tratamiento, iniciamos con tratamiento médico, en donde se realiza control de la tensión arterial, se evita el consumo del cigarrillo, control de la diabetes mellitus, manejo de obesidad y síndrome metabólico, se recomienda ejercicio físico y a esos pacientes se les inicia ASA de 75 a 325 miligramos día. ¿Cuándo son quirúrgicos? Realmente, estas son unas indicaciones del TAS para pacientes, indicaciones quirúrgicas en pacientes con enfermedad carotidia. Realmente, ¿qué pacientes se llevan a cirugía? Pacientes que son sintomáticos y que tienen una estenosis mayor al 50% evidenciada por arteriografía o sintomáticos con una estenosis mayor al 70% evidenciada por imágenes no invasivas como el dúplex. Ellos también dan como indicación que pacientes que son asintomáticos con una obstrucción de más del 80% deben ser llevados a cirugía, pero esto realmente solamente se realiza en sitios donde se tenga una adecuada curva en el manejo quirúrgico y una experticia muy buena. En nuestro medio solamente tenemos como indicación la número 1, que fue la que les mencioné, pacientes sintomáticos. En varios estudios se ha tratado de definir el riesgo que tiene evaluar la placa en sí, pero no se ha documentado muy bien si este mismo riesgo por sí solo ya hace que se lleve un paciente a cirugía o no. Por último tenemos la angioplastia y la colocación del stent. ¿Cuándo se realiza una angioplastia y colocación del stent? En pacientes que tienen indicación quirúrgica pero tienen un altísimo riesgo de cirugía, que ya lo veremos más adelante. Realmente no hay estudios, los estudios que existen no han logrado identificar la efectividad que tiene la angioplastia versus el manejo médico en pacientes que son asintomáticos. Otras indicaciones de angioplastia más stent son pacientes que tienen un cuello hostil, es decir, que tienen cirugía previa o que han sido sometidos a radioterapia, en pacientes que tienen restenosis o en riesgo de cardiopatía isquémica. Estos son los riesgos documentados para no llevar a un paciente a cirugía, es decir, para hacer la angioplastia. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3 o grado 4, tiene una fracción de eyección menor al 30%, ha tenido un infarto reciente o una angina inestable, que tiene necesidad de cirugía cardíaca en las próximas 6 semanas, que tienen oclusión carotidia contralateral, parálisis laringea contralateral, reestenosis post-endarterectomía previa, radioterapia cervical, EPOC grave, que sean más de 80 años o que tengan una estenosis grave en tándem. Estos pacientes se prefieren no llevar a cirugía, sino se prefiere realización de angioplastia más colocación de stent. Este es un diagrama muy sencillo para pacientes que son asintomáticos para saber qué se les debe hacer. Tenemos un paciente que es asintomático con una estenosis menor al 60%, ese paciente debe ser llevado a manejo médico. En términos generales, si tiene una estenosis del 60 al 79%, se debe evaluar la progresión de la estenosis, la esperanza de vida, y ahí se evalúa si existe riesgo quirúrgico o no para ser llevado a una endarterectomía. Si tiene una estenosis del 80 al 99%, se mira la esperanza de vida. Si es corta, pues se prefiere manejo médico, y si es aceptable, se evalúa el riesgo quirúrgico y probablemente termine en endarterectomía. Lo que les mencioné anteriormente es muy importante. En nuestro medio generalmente se realizan pacientes que son sintomáticos y solamente en algunos sitios donde operan todos los días enfermedades carotidias y carótidas, pues se operan pacientes asintomáticos, pero en términos generales la indicación quirúrgica es un paciente que sea asintomático. Cuando ya tiene oclusión total de la carótida, se debe hacer una vigilancia de la carótida contralateral y el manejo médico que les mencioné. Esto es lo que se hace en cirugía. Se hace una apertura de la cara anterior de la arteria carótida, se hace una extracción de la placa y posteriormente se produce el cierre primario de la arteria. Hay otras opciones quirúrgicas que ya casi no se han utilizado recientemente, que es la remoción total de la pared, ya que algunos sustentan que esa pared queda lesionada y que existe una alta probabilidad de que vuelva a producirse la placa y toda la fisiopatología que ya mencionamos. Bueno, eso es todo de enfermedad carotidia. Muchas gracias.